no es un grupo, un colectivo, sino que es una consigna, que de hecho nos ha llegado, es una consigna global, y es un movimiento en el sentido de lo social que se mueve. Y entonces, ni una menos, apareció el 8M, pero ha aparecido también en las tomas de instituto, aparece en las movilizaciones después de los despidos de trabajadoras de la comunicación, aparece en los barrios, aparece un poco en todas partes. Y eso se debe un poco a la transversalidad con la que han podido articular el feminismo en Argentina. Pues eso, Natalia es Nati, para los amigos y para los compañeros, es secretaria de comunicación de la Asociación Aeronáutica Argentina, es azafata, y ha trabajado, ha declinado el feminismo allí. Vero es autora de un libro que os recomiendo mucho, que se llama La razón neoliberal, pero además es profesora de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y colabora con Página 12 y con un montón de publicaciones. Es una voz con cada vez más reconocimiento internacional. Y Lucy Caballero es una DJ de la noche y una poeta del feminismo callejero que ha sido muy clave justamente para este desborde que ha supuesto Ni Una Menos en Argentina. Y bueno, esperando que su desborde contagie al nuestro, les paso la palabra. Voy a hacer un recorrido mínimo de algunas claves o hitos en la historia de Ni Una Menos, pero también pensando en todos los tejidos que lo anteceden, ¿no? Antes de la masificación, tal como lo conocen, porque creo que también eso nos puede dar una clave en esta pregunta, en una de las preguntas del encuentro de hoy sobre cómo hacer un internacionalismo, y me parece que reponer los tejidos que explican la masificación también es una forma de salir de esa idea de que las cosas se dan espontáneamente, ¿no? Hay todo un tejido que hay que reforzar y sostener cotidianamente. Entonces, en esa clave creo que me parece interesante poder reponer algunas de las formas de organización que se dieron en Argentina previo a la masificación, ¿no? Del feminismo en el 2015 con la consigna Ni Una Menos. En Argentina nos organizamos hace más de 30 años en forma autónoma, es decir, independiente a los gobiernos de turno, a los partidos políticos, pero eso no quiere decir que no participen compañeras que estén insertas en esas estructuras, en encuentros nacionales de mujeres. Se llaman así, se hacen cada año en un lugar distinto del país. Eso tiene una historia de 30 años. Y en esos encuentros nacionales de mujeres siempre fueron una bocanada de aire fresca en relación a, por ejemplo, poder tratar o poder pensar temas que generalmente estaban o forcluidos o obturados por las discusiones que a veces se instalan en la agenda pública que tienen directa relación con, por ejemplo, con el partido político que está gobernando. En esos encuentros nacionales de mujeres pudimos pensar, por ejemplo, cuestiones relacionadas al extractivismo, cuando había como un consenso o un silenciamiento sobre esa cuestión. Y eso tiene una historia de 30 años. En esos encuentros participan, como les decía, compañeras de partidos políticos, compañeras que se organizan en forma independiente, sindicalistas, compañeras que están insertas en movimientos de disidencia sexual. Y eso es, creo, una de las claves que explican el tejido tan fuerte que tiene el feminismo en Argentina. Siempre hubo una voluntad de pensar la conflictividad en una escala regional. Es decir, siempre estuvimos en diálogo y en un diálogo constante con feministas de toda Latinoamérica. Es decir, que los conflictos y las distintas violencias que sufrimos como mujeres, lesbianas o travestis, se pensaron más bien en una clave regional en esos encuentros. Por otro lado está la histórica campaña por el derecho nacional, para el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, que tiene más de 10 años de antigüedad.
Como decía Marta, Ni Una Menos, en el 2015, nosotros decimos que fue nace como un hashtag de Twitter, ¿no? Se transformó en una contraseña para hablar de feminismo, para hablar de feminismo en luchas concretas, en un montón de luchas concretas. Además, es un movimiento y, en tercer lugar, es un colectivo. Somos un colectivo de más o menos 30 personas. En el 2015, cuando surge Ni Una Menos, hay una primera discusión en relación a si incluir o no la demanda del aborto en las consignas principales. Y esa postura parte, esa discusión y después la discusión sobre qué formas organizativas se iba a dar el movimiento después del acontecimiento, son dos primeras discusiones que parten el grupo inicial. El grupo Ni Una Menos, que persiste luego de la primera movilización, tomando la tradición de organización del movimiento feminista argentino, convoca a la próxima movilización llamando asambleas de organización. Eso yo creo que es una de las primeras tensiones que van también marcando esto de pensar que este acontecimiento masivo se fue dando paralelamente a un tejido muy concreto y muy cotidiano con organizaciones, pero que a su vez siempre se ve desbordado en las calles, ¿no? No solamente participan compañeras que están en organizaciones. Después, en el 2016, el 19 de octubre del 2016, ante el asesinato al femicidio de Lucía Pérez, el colectivo Ni Una Menos decide, digamos, condensa un ánimo que había generalizado de salir de la impotencia de las redes sociales y llama a asamblea en el local de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular. En esa asamblea, en 2016, se empieza a generar, creo que ahí por primera vez la asamblea de alguna manera toma como, se empieza a discutir los motivos o no para llamar a paro. En 19 de octubre del 2016. Eso creo que es otro salto. Digamos, no es lo mismo una asamblea de preparación para una marcha que empezar a discutir si estaban dadas las condiciones y si teníamos los motivos necesarios para llamar a paro. En esa asamblea, además, creo que también por primera vez empiezan a participar compañeras sindicalistas, es decir, empiezan a participar no masivamente, pero empieza a haber una composición claramente de compañeras que estaban dentro de las estructuras sindicales. Después Natalia les va a contar mejor cómo se desarrolló todo ese tejido, desde el primer paro nacional de mujeres hasta llegar al paro internacional. Pero me parece una cuestión también a destacar, porque en esos encuentros nacionales de mujeres que yo les nombraba, había compañeras que participaban en los sindicatos, pero que vivían la experiencia sindical escindida de su experiencia feminista. Digamos, no había encontrado como una traducción entre esas dos instancias de militancia. Y en esas asambleas de preparación del primer paro nacional de mujeres, empieza a haber como una especie de sinergia entre el feminismo y el cruce con el sindicalismo. Después, digamos, desde el primer paro nacional de mujeres empieza a haber una clara resonancia con otros lugares del mundo, donde empieza a surgir la idea de llamar a un paro internacional de mujeres. Creo que, bueno, otra instancia a destacar es las asambleas de organización del Paro Internacional de Mujeres del 2017, donde se ve son asambleas masivas y completamente transversales, pero transversales entre las sujetas que participan y el tipo de... pero además en las formas en las que definíamos el conflicto. Es decir, hablaba tanto una compañera despedida como una compañera travesti que está siendo reprimida
por la policía, por ejercer prostitución, y eso en esa instancia asamblearia tenía el mismo valor para definir el tipo de conflicto o el tipo de violencia que estamos sometidas, y justamente generar una inteligencia colectiva en esa asamblea para poder entramar esas violencias, para poder producir un diagnóstico. De ese proceso, creo, de la Asamblea Transversal de Preparación del primer paro internacional de mujeres del 2017, surge desde el colectivo Ni Una Menos la idea de hacer asambleas situadas es decir, en conflictos concretos. Llevar toda esa fuerza social transversal, replicarla en conflictos concretos. También como un modo de encuentro, porque cada encuentro en asamblea, con esa heterogeneidad, se producen cosas nuevas y además es impresionante la fuerza con la que salen las compañeras que participan de ese encuentro. Eso por un lado, digamos, como tratando de replicar ese formato de asamblea tan productivo en términos de productivo en la mejor de las acepciones, ¿no? de fuerza, de sinergia, de inteligencia colectiva para producir un diagnóstico de las violencias. Y por otro lado, como una forma también de pensar, primero la pregunta que surgió al interior del colectivo es ¿qué es un feminismo popular? Y cómo hacer para fugar a los intentos de apropiación o de neutralización de la potencia del movimiento por parte de, por ejemplo, el gobierno. Pero no solo del gobierno, también de otros partidos políticos que no están en el gobierno. Entonces, una de las claves que encontramos es que el feminismo tenía que estar ligado a la conflictividad social. Y no solamente esperar que esas compañeras vengan a las instancias asamblearias que se da el movimiento feminista, sino que el feminismo vaya con toda su fuerza y su transversalidad a los conflictos concretos. Estas asambleas situadas se hicieron, por ejemplo, con las trabajadoras despedidas de PepsiCo, que es una multinacional del sector de la alimentación, que bueno, además empezamos a leer los conflictos en clave feminista. Empezamos a pensar, digamos, por ejemplo, las despedidas de esa multinacional eran en su mayoría de mujeres, que habían empezado además a hacer como una especie también de relectura de su proceso de organización y de desobediencia de los mandatos patriarcales en su casa en simultáneo, ¿no? Como nos organizamos en nuestro trabajo de esta manera y también hicimos esto en nuestras casas. Todo eso sale en las mismas asambleas. Esas asambleas situadas también se replicaron por ejemplo, en Jujuy, para pedir la liberación de la primer presa política del gobierno de Macri, Milagro Sala. Se hizo una asamblea situada en Jujuy. También hicimos otra asamblea situada muy importante en El Bolsón, que es una ciudad del sur, donde se estaba dando un conflicto por tierra, donde asesinaron a un militante, Santiago Maldonado, y también a Rafael Nahuel. En esa asamblea se dio algo muy interesante para pensar, ¿no? qué es la transversalidad, pero también qué tipo de instancia nos podemos dar para elaborar políticamente distancias o diferencias entre colectivos que no tienen las mismas heridas o que no tienen las mismas violencias en los cuerpos. En esa asamblea en El Bolsón, por primera vez el movimiento feminista se reunió en una instancia de conversación y de encuentro con las compañeras mapuches. Y en esa asamblea las compañeras mapuches dijeron en la cara de nosotras, de las feministas que estábamos ahí, ustedes no lloran nuestras muertas de la misma manera. Pero eso que podía quedar como una distancia, digamos, de alguna manera irresoluble o una distancia, se transformó por lo menos en una pregunta política que se pudo plantear en una instancia colectiva. Y a partir de esa asamblea quedó como una red en la cual, por ejemplo, cuando hay un ataque de la gendarmería a una comunidad mapuche, se activa la red de feministas que están en la ciudad, ¿no? Eso para darles un ejemplo ¿no? también de lo que va produciendo los encuentros. De esas asambleas situadas las motorizamos como colectivo Ni Una Menos, pero a su vez
se empezó a dar un proceso también en todas las organizaciones que participaron de la Asamblea de Preparación del Paro Internacional de Mujeres, donde se empezaron a dar asambleas o acciones que toman diferentes formas de preparación del paro del próximo año, ¿no? Entonces, esta idea de no solo no es un proceso espontáneo, por más que se manifieste como un acontecimiento masivo, así que salga la foto de las 800.000, sino que es un proceso absolutamente capilar y que se da en todos los lugares y durante todo el año, y porque además el paro aparece también como una pregunta, ¿no? Entonces aparecieron también, eso también lo va a desarrollar Vero, Nati, pero por ejemplo las compañeras de la economía popular, las trabajadoras informales, que en el primer paro la idea de parar aparecía como una imposibilidad, ¿no? Empezaron a preguntarse cómo sería, qué sería parar en sus condiciones de existencia, ¿no? Entonces, esas asambleas situadas se dan en paralelo a asambleas que desbordan completamente al colectivo Ni Una Menos, que tienen que ver con otras organizaciones que participan del proceso de preparación del paro. En estas asambleas o en estos encuentros donde se produce esa inteligencia colectiva, empezamos también a entramar a producir diagnósticos donde entramamos las diferentes violencias. Entonces ya no está separado, la violencia patriarcal de lo que puede ser la violencia laboral, que la violencia laboral es un ataque concreto hacia el cuerpo de las mujeres, y además la violencia económica la pensamos también como una forma de quitarnos autonomía para decir que no en una situación de violencia. Entonces eso es algo que se produce en las asambleas, ¿no? Esos entramados. Con respecto, quería pensarlo en relación al aborto, porque es un tema que hace unos 10 días estuve en Italia, acá con Inesita, que propuso una asamblea sur-sur en Europa. Por ejemplo, la demanda del aborto, yo creo que la demanda del aborto, en general, sirve para pensar qué es cuando nosotras hablamos de desborde, ¿no? ¿Qué es el desborde? Me parece que hoy venía en el coche y decía, bueno, el desborde lo puedo pensar como, primero, en relación a que hay la forma en que tramamos las violencias y en que producimos diagnóstico hace que seamos irreductibles a una demanda. Es decir, sí, vamos por el aborto, pero el aborto entramado en un montón de otras condiciones. Por otro lado, en relación a los sujetos que llevan las alianzas que producimos para llevar a cabo esas demandas, desbordan completamente lo que querrían o lo que esperarían, lo que querrían o lo que esperarían. De hecho, en Argentina ya el aborto se está hablando de aborto legal para cuerpos gestantes, es decir, el movimiento travesti está completamente adentro de la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y también un desborde en relación a la forma en el tipo de ocupación de calle que estamos haciendo en Argentina. Acá con Vero decíamos que es una forma indeterminada, una indeterminación en la forma en que ocupamos las calles. El día del debate en el Congreso, la preocupación, había 15 diputados, creo, indecisos. Y nosotras decimos, no, estamos seguras, y inclusive lo reconocen ellos mismos, que lo que hizo que los indecisos se decidieran era la sensación de que no se sabe cuánto tiempo nos íbamos a quedar afuera, si votaban mal. No tienen forma de, por ejemplo, agarrar a 3 líderes del movimiento y decir, bueno, chicas, a ver, si se quedan, se los sacamos mañana o les damos esto. No tienen idea de lo que va a pasar. Es una forma de ocupar la calle indeterminada, digamos. Entonces creo que, para pensar en qué sentido estamos produciendo un desborde. Y algo muy importante en relación al aborto, por ejemplo, fue que cuando estaba en el momento en el que el debate se estaba como hasta reduciendo a una cuestión de clase media, ¿no? A un derecho, individual, desde el colectivo Ni Una Menos propusimos un pañuelazo en la Villa 21-24,
no solo el colectivo Ni Una Menos, también hay otros movimientos que lo propiciaron, donde las mujeres que estaban en condiciones de precariedad extrema, pero que además nos decían, nosotras no podemos pensar el aborto por fuera de la violencia institucional, porque a nosotras nos violenta la policía, los médicos, entonces para nosotras la demanda de aborto va entramada con todo eso. Y una de las compañeras de la asamblea de la 2124 pudo ir al Congreso a leer eso y no solo contó, digamos, complejizó la demanda del aborto en condiciones de precariedad, sino que también le respondió a un intento, ahora hay también una contraofensiva de la Iglesia en Argentina muy fuerte, que seguramente va a hablar Vero porque es su tema preferido. Esa compañera le contestaba a un cura de la villa que decía que el problema del aborto es un problema de la clase media, que las pobres no quieren abortar o que no... Entonces, eso, digo que... Y no se puede pensar ese desborde sin todo este tejido, porque esa asamblea de la 2124 surge, es hija del paro, digamos, de las alianzas transversales que se generan para el paro, y de esta inteligencia colectiva para producir diagnósticos sobre qué tipo de violencia estamos sufriendo, digamos. Bueno, yo retomo desde los inicios, desde que empezó Lucy, pero más en clave sindicato, si se quiere. Un poco para aclarar, dentro de los sindicatos también hubo de alguna manera una renovación, ya hace entre 5 y 8 años, en las estructuras sindicales, que viene de alguna manera a completar a esas compañeras antiguas que ya tenían cargos sindicales y con las cuales de alguna manera se tenía un diálogo, pero yo, por ejemplo, soy parte me tocó, digamos, ser parte de un sindicato que armó una agrupación en su momento para sacar a una conducción que estaba hace 20 años, porque como saben, en nuestros sindicatos en general son estructuras en donde tienen las formas de los cargos políticos, si se quiere, suelen detentarlos determinadas personas durante mucho tiempo. Entonces empezó a haber todo un movimiento de compañeras militantes, en muchos casos, que nunca se plantearon militar su lugar de trabajo, pero que en algún momento, y yo creo que tiene que ver con toda esta corriente y esta relación que se vino haciendo durante estos 30 años que dice Lucy, decidimos ya que había que, de alguna manera, también intervenir en esos espacios sindicales. Hace 5 años que tengo el cargo de secretaria de prensa, que es un cargo directivo dentro de la conducción de un sindicato que pertenece a la central CGT, que es la central obrera mayoritaria, si se quiere, y más también más ortodoxa, donde el peronismo es el fuerte y son mayoría hombres, digamos. En la conducción de esa central sindical tenemos solamente 2 mujeres que vienen de hace mucho tiempo, con las cuales hemos discutido bastante y nos hemos peleado bastante por el tema del paro. Entonces, quiero resaltar tres paros: el paro nacional del 19 de octubre, el paro del 2016, el paro del 8 de marzo del 2017 y el paro del 8 de marzo del 2018. Estas compañeras que veníamos, con las cuales habíamos decidido de alguna manera ser delegadas, empezar a tener una activación política dentro de los sindicatos, nos encontrábamos de alguna manera tratando de incorporar a nuestras condiciones de trabajo leyes que venían del gobierno kirchnerista con el cambio del nuevo Código Civil, ¿no? Entonces, nos proponíamos, por ejemplo, a ampliar derechos, sobre todo lo que tiene que ver con los cuidados, cómo podemos revisar todos los derechos laborales relacionados a los cuidados compartidos, todo con respecto a inscripción de derechos concretos. En un momento se cruza el primer Ni Una Menos, en donde quedaba bien que en todas las organizaciones los hombres y las mujeres salieran con su cartelito diciendo Ni Una Menos, cuando sabíamos que muchos de esos compañeros que se ponían el cartel
compañeros de los sindicatos eran parte del sistema patriarcal, eran violentos, no estaban cuestionando nada poniéndose un cartel. Eso hizo que nosotras elaboráramos como estrategia plantear el tema de la violencia de género, tanto adentro de estas instituciones como en los lugares de trabajo, y empezar a pensar licencias concretas por violencia de género. Y eso nos llevó un tiempo de discusión bastante grande en los sectores de trabajo y también, obviamente, en nuestras organizaciones sindicales. Cuando sucede el 19 de octubre, que fue a los dos días de llegar del Encuentro Nacional de Mujeres, en donde históricamente hubo un distanciamiento de las o había bastantes discusiones con las feministas más tradicionales, históricas, qué sé yo, y las mujeres que estaban en sindicatos. Al llegar de ese Encuentro Nacional de Mujeres del 2016 nos encontramos con el femicidio de Lucía Pérez, que es el que cuenta Lucy, un femicidio por empalamiento, y a todas se nos alteró algo muy corporal, que en donde nos pusimos, nos activamos para decir, de alguna manera, si nuestras vidas no cuentan, entonces no cuenten con nosotras. Esto que nos traía Ni Una Menos, que nos decía a las mujeres de los sindicatos, tenemos que parar porque evidentemente no hay nada que les diga a los hombres que esto así no va más. Hizo una conexión inmediata con todas estas compañeras que estábamos irrumpiendo en las instituciones tradicionales de los sindicatos, y planteamos que sí, que había que parar. A nosotras nos sonaba normal que nos planteáramos esa posibilidad. Entonces fuimos a estas centrales sindicales a plantear a las conducciones que queríamos hacer un paro de mujeres, por el caso de Lucía Pérez. En ese momento hubo una discusión muy fuerte sobre que si podíamos o no, desde el movimiento de mujeres, convocar a un paro. Porque esa posibilidad solo la detentaban las conducciones sindicales, y estaba ligado a ser una herramienta de disputa con la patronal directa, una herramienta puramente gremial y no una acción que pudiera hablarle a la sociedad. Los dejó bastante, a las conducciones sindicales los dejó bastante como pasmados un poco, porque esto fue muy rápido, y de hecho logramos la adhesión de muchas centrales sindicales, y quedaron entre la moral de no poder decir no vamos a parar, y esta discusión flotando de cómo puede ser que llamemos a un paro a algo que nunca en nuestra vida habíamos llamado. Esa fue una discusión muy fuerte y bueno, nos plegamos a lo que fue el paro nacional de mujeres. Para el 2017 hubo un plus de trabajo durante ese tiempo, que fue empezar a pensar que los 8 de marzo tienen que dejar ser un momento de conmemoración para las mujeres trabajadoras y tienen que ser una instancia de lucha y organización. Entonces, para ese entonces ya era un poco más lógico que esa alianza primera que se había dado con la organización Ni Una Menos a partir de lo que había sido la movilización del Ni Una Menos del 2016 y este paro nacional a partir de la muerte de Lucía Pérez, que fuéramos a esas asambleas para organizar el 8 de marzo. Sin embargo, no hubo un engranaje muy directo con respecto a esa posibilidad de alianza. Eran más la propia organización de la asamblea y Ni Una Menos las que iba a los sindicatos a tramar ese sistema de alianzas concretas y a romper esas distancias,
que reconocer las sindicalistas ese lugar como el momento y la instancia en donde ellas también tramaban y en donde ellas también se hacían más fuertes, incluso al interior de su sindicato. Así todo, logramos hacer una alianza para esa instancia que hoy, digamos, y que el 8 de marzo del 2018 pudo lograr ya un nivel de elaboración mucho mayor, ¿no? En ese entonces nosotras consideramos que había que hacer una red en donde no pudiéramos dejar por fuera ninguna de las centrales sindicales para la convocatoria del 8 de marzo. Incluso la central sindical no reconocida por las centrales sindicales, que era esta central sindical de la economía popular, de las trabajadoras de la economía popular, que son trabajadores que no tienen derechos laborales reconocidos por el Estado, ¿no? Bueno, para el segundo momento para el tercer momento del 8 de marzo del 2018, nos propusimos de alguna manera que se construyera una especie de alianza intersindical transversal en donde hubiera ya un reconocimiento mucho mayor, porque el tema es que el 8 de marzo del 2017 fortaleció mucho a las mujeres de los sindicatos. Fue realmente un momento de visibilización de las luchas al interior de los sindicatos, en donde puso de alguna manera en discusión cuestiones que hasta ese momento no se venían tocando. Por ejemplo, ¿quiénes son los que pueden discutir una paritaria salarial? ¿Quiénes son los que deciden qué se discute en una paritaria salarial? Digamos, le dio un marco a la organización de mujeres dentro de los sindicatos mayor, y vieron las mujeres de sindicatos que la herramienta del 8 de marzo como momento de lucha y como momento de cristalización con otras mujeres de una articulación que no es solo sindical, sino que es de los movimientos sociales y con trabajadoras de la economía informal, lograba niveles de organización mucho mayor dentro de sus propios sindicatos. Para ese 8 de marzo del 2017, una de las consignas que sacamos es "Trabajadoras somos todas", porque justamente lo que discutíamos y lo que poníamos en discusión también es la idea de que, que solo las que se pueden nombrar como trabajadoras son las sindicalizadas. En ese momento fue muy interesante porque justamente hizo una apertura en esas alianzas que eran muy diminutas y que se venían armando en el Encuentro Nacional de Mujeres. Al nombrarnos todas como trabajadoras, ahí ampliamos un espacio común que no se había dado hasta entonces. En este último 8 de marzo, que es el 2018, nos propusimos fortalecer esos acuerdos entre esta intersindical para lograr proyectos a futuro y para lograr justamente modificar en nuestros propios lugares, espacios, para modificar y disputar de alguna manera el poder hacia el interior de las organizaciones. Una de las cuestiones lo llamamos transversalidad sindical, que es diferente a la idea de unidad clásica que en general se dan los sindicatos, ¿no? Que se dan para determinadas coyunturas o por acuerdos políticos partidarios concretos. Nosotros decíamos, tiene que ser una unidad transversal para romper con esos acuerdos, que en general son los que arman los varones y que están ligados a cuestiones coyunturales concretas o partidarias o de conveniencia en algún momento. Eso fue otra de las cosas que decíamos, es que poner en relevancia estos acuerdos y estas alianzas entre nosotras fortalecía los acuerdos a futuro, pero también nos armaba un mapa de demandas propios que eran los que los varones nunca iban a tomar. Entonces nosotras lo que hicimos fue
tomar esa idea del estamos para nosotras y olvidar que de alguna manera pertenecemos a una estructura determinada con ciertos mandatos y cierto sistema de alianzas concretos con las cuales no podemos romper y tenemos que seguir de alguna manera obedeciendo. Ese estamos para nosotros implicaba fortalecer esa transversalidad, sostenerla en el tiempo, porque sabíamos que era la única manera en la que nosotros podíamos llevar adelante consignas, acuerdos, fortalecer nuestras demandas sin tener que pasar por esa estructura orgánica. Bueno, muchas gracias a Marta por la presentación, a Trafis por organizar. Yo voy a comentar también algunos puntos que me parece que sería también interesante después discutir cómo se está pensando, cómo se estuvo organizando acá y cómo también en vistas a si va a haber un 8 de marzo del año que viene, que me parece que es una parte de la agenda común. Me parece que lo que estamos tratando de elaborar de manera muy colectiva en Argentina es qué significa el paro o la huelga, como le dicen ustedes, como un horizonte que es un horizonte organizativo común que sin embargo no intenta sintetizar o homogeneizar lo que llamamos paro o huelga. Y esto allá fue muy importante porque nos permitió abrir la idea misma del paro y su forma organizativa como una pregunta de investigación muy concreta. Cuando los sindicatos llaman al paro, se sabe lo que hay que hacer el paro. Es obedecer una orden que viene de arriba. Cuando el paro lo convoca el movimiento feminista, lo que se abre es una pregunta de qué significa parar en cada una de nuestras situaciones concretas, justamente cuando desde nosotras, digamos, podemos mapear el nivel de heterogeneidad que tiene lo que significa hoy el trabajo productivo, reproductivo y sobre todo las fronteras difusas y en crisis de esa división entre trabajo productivo y reproductivo. Esto para nosotras fue una línea de organización, de composición de alianzas con otras compañeras. Por ejemplo, para la preparación del último paro hicimos unas asambleas en una de las villas que comentaba Lucy antes y las compañeras que atienden los comedores, que dan de comer en el barrio, decían, bueno, pero si nosotras paramos, ¿qué hacemos sobre todo con los niños y niñas que vienen a comer acá? Nosotras queremos parar y sin embargo no podemos parar, pero no renunciamos al deseo de parar. Eso significa que tenemos que pensar cómo parar, inventar una forma de paro. Entonces, por ejemplo, lo que surgió en una de las discusiones es que ellas dijeron, bueno, vamos a dejar la comida cruda en la puerta del comedor, pero ese día ni vamos a cocinar, ni vamos a servir, vamos a hacer paro y nos vamos a movilizar. Entonces surgió una consigna que además la grafiteamos por todo el barrio que decía 8M, entregamos crudo. Significa no vamos a cocinar, no vamos a servir. Y una de las compañeras dijo, para mí el paro es buscar la forma en que se note nuestra ausencia. Era esa manera también de discutir cómo está naturalizado ese trabajo de reproducción, de servicio social, de trabajo político territorial que hacen miles y miles de mujeres en un montón de barrios y de territorios. Entonces, lo que va produciendo el paro es esta inteligencia colectiva de las que hablaban las compañeras, de ir pensando cómo lo que hoy significa el trabajo necesita inventar sus formas de parar. Y cómo el trabajo como paro, como bloqueo de esa actividad, es también un paro existencial. Y esto para nosotras fue muy importante porque muchas compañeras decían, bueno, parar es también producirnos el tiempo para pensar el tipo de vida que estamos teniendo. Entonces el paro empezó a producir una suerte de enjambre, de experiencia, de concepto, de lenguaje, de imaginación de qué significa parar. Y en ese sentido, insisto, con que se armó una suerte de horizonte de pregunta común sin sintetizar una idea de quiénes eran las trabajadoras, sino más bien abriendo esa pregunta. ¿Quiénes somos las trabajadoras? ¿Qué hacemos cuando trabajamos? ¿Qué tipo de trabajo hacemos? ¿Qué tipo de trabajo no se reconoce que hacemos? Podemos decir que desde un punto de vista son preguntas clásicas del feminismo, pero a la vez, por lo menos en Argentina, estas preguntas antes no se hacían en estas organizaciones sociales, populares, barriales y territoriales. Hasta hace algunos años el feminismo era un discurso erudito de academia o institucional. No tenía la pregnancia social, popular, territorial que está teniendo hoy. Hoy es un lenguaje común, es un lenguaje transversal.
Y esto justamente porque permite enlazar estas preguntas existenciales con la dimensión de las violencias, pero también con una dimensión muy fuerte de lucha y de conflictividad. Es decir, es este suerte de entramado lo que le da hoy al feminismo esta capacidad de ser una multiplicidad que logra conectarse con los conflictos. En ese sentido, esta idea, digamos, que se fue desplazando de hacer asambleas por conflictos, a nosotros nos parece que fue produciendo un tipo de proximidad que no es natural. Es decir, no es natural que se tenga una proximidad con unas trabajadoras que están en una fábrica y que tienen por ahí una realidad muy diversa a unas trabajadoras que no se reconocen como trabajadoras y que están trabajando en su casa, respecto de estudiantes secundarios. Es decir, en principio esa multiplicidad puede muy bien aparecer como una fragmentación, ¿no? O como islas de conflictos, pero que no se conectan, no se hablan o no se intersectan. La idea de que había una capacidad del movimiento de ir desplazándose por conflicto, de que ese desplazamiento era una apuesta por producir proximidad y de que esa proximidad podía producir, esto que comentaban las compañeras, de un diagnóstico feminista en común, capaz de enlazar todas estas cuestiones que son, insisto, a la vez existenciales, laborales, que tienen que ver con las violencias económicas, con las violencias financieras, con las violencias institucionales, fue lo que, digamos, fue produciendo esta suerte de lenguaje común, ¿no? Que al mismo tiempo está singularizado por conflictos. Es decir, nunca se vuelve un lenguaje abstracto. Y en ese sentido va teniendo mucha fuerza, porque es como si fuese incorporando capas de las distintas conflictividades sociales. Además, en Argentina en los últimos años hay un recrudecimiento muy fuerte de los conflictos más clásicos, tanto por el ajuste neoliberal, pero también por conflictividades que, como se decía antes, estaban opacadas o bloqueadas, digamos, por el discurso de tipo progresista populista, ¿no? Donde no se podían hacer ciertas lecturas o ciertas críticas con el argumento de chantaje de que se estaba haciendo el juego a la derecha si se criticaba a cualquier político oficial. El feminismo logra desbloquear por abajo esta agenda de conflictividad social y sobre todo producir desde abajo nexos y conectividad sensible entre las luchas. En ese sentido, me parece que lo del paro es bien interesante para discutir, porque lo que hace es ensanchar permanentemente la idea de paro, no restringirla a, como quisieron, por ejemplo, hacer las centrales sindicales en un primer momento, como contaba Nati, restringirlo a decir nosotros somos quienes tenemos el monopolio de poder de convocar al paro. El paro se fue ensanchando, se fue desbordando, fue siendo hablado y siendo parte de un lenguaje de luchas muy distintas que va desde la cuestión del conflicto territorial a la cuestión de las fábricas, de la cuestión de los secundarios a las amas de casa, de la cuestión de las mujeres que atienden los comedores populares a la cuestión de la violencia contra las travestis. Es decir, lo que fue es capaz de incorporar, en términos de una inclusión que no resigna radicalidad. Y eso es justamente lo que le da esta capacidad de darnos un horizonte común, pero al mismo tiempo no replegar, ¿no?, a quienes son las sujetas legítimas de hacer paro. Más bien lo que ha tenido de radical el paro es que las primeras que dijeron que queríamos hacer paro y no podían eran las compañeras justamente que más empujaron la frontera, los límites imaginables de eso que llamamos paro. Esto además en Argentina tiene una genealogía que tiene que ver con el movimiento piquetero, con el movimiento de desocupados y desocupadas, que es parte, digamos, en términos también generacionales, de estas experiencias que hablábamos de la economía popular. Es decir, no se entiende lo que son las experiencias de trabajo sin patrón, de trabajo autogestivo, de economía popular, sin pensar en la genealogía piquetera y en el corte que significa en Argentina la crisis del 2001 y la politización del desempleo o del, como le dicen acá, el paro. En ese sentido, hay esta otra genealogía, digamos, que hay que cruzar con esta historia del feminismo, que es la genealogía de las luchas de los movimientos sociales, de los movimientos de desempleadas y desempleados, que hoy nutren estas experiencias de economía popular y que hoy están llevando adelante esta experiencia, por lo menos en América Latina, bastante única, de tratar de pensar una herramienta gremial para los trabajadores y las trabajadoras sin patrón, para los trabajadores autogestivos, discutiendo la idea misma de salario,
Es decir, imponiéndole o tratando de imponer al Estado y llevar a discusión parlamentaria que los subsidios sociales que se cobran a los beneficiarios y beneficiarias de la economía popular dejen de llamarse subsidios y pasen a llamarse salario social, por ejemplo. Esa es una discusión que es muy masiva y que la ha planteado este movimiento y esta serie de experiencias, y me parece fundamental en la dimensión clasista también que le ponen al feminismo, en la forma en que se discute hoy qué es trabajo y qué es estar incluido o estar excluido, o cómo se puede discutir el par mismo de inclusión-exclusión desde la vieja idea, ¿no? Si dejamos de lado la vieja idea del trabajo asalariado. Que esto es una experiencia, por lo menos en Argentina, pero en general en América Latina, es una experiencia de masas, ¿no? En Argentina, más del 40% de la población no tiene trabajo asalariado formal en blanco, como se llama. Entonces, esta visibilización política de estas realidades tiene que ver con la capacidad de apropiarse de la herramienta del paro para pensar estas realidades. El otro punto que quería plantear, y que para nosotras es una pregunta, es qué significa la dimensión internacionalista del movimiento. Es decir, desde el 19 de octubre, desde este paro nacional que llamamos de una semana para otra, enseguida dejó de ser un paro nacional y empezó a tener repercusión en un montón de países, y sabemos también por compañías que están acá que hasta en Estados Unidos, por las compañeras migrantes que estaban en Estados Unidos, tuvo eco este llamado del 19 de octubre. Entonces vemos una primer dimensión de este internacionalismo que es una resonancia de conexión sensible que parece casi inmediata, ¿no? Que parece a veces un poco mágica. Pero lo interesante es ver qué tipo de acumulado de luchas se van expresando en esa conexión sensible, que parece muy rápida, pero al mismo tiempo tiene su historia, tiene su genealogía. Pero sobre esta primer, digamos, dinámica de resonancia, ¿no? de compartir imágenes, de compartir conceptos, de compartir ideas, fuerzas que nos hacen sentido en uno y en otro lado, sobre eso la tarea también nos parece es cómo ir construyendo lazos de coordinación, ¿no? Lazos de comunicación, lazos de intercambios que nos permitan de alguna manera estructurar un poco más o hacer más durables a veces esos intercambios. Para nosotras esa es una preocupación. Por ejemplo, cómo pensar el próximo 8 de marzo, ¿no? Si lo vamos a pensar juntas, qué nos interesa en términos de movimiento, ¿no? Plantear en común. Me parece que hay una diferencia con cómo se planteaba el movimiento antiglobalización hace 15 años, donde la diferencia entre lo local y lo global era muy clara. Hoy la cuestión me parece que es pensar cómo el internacionalismo aparece como una fuerza concreta en cada lucha, ¿no? Nosotras nos pasa, ¿no? Sabemos que una cosa que escribimos o una acción que proponemos es retomada en otros lugares y eso nos vuelve inmediatamente como potencia en nuestros lugares. Es decir, eso se sentía en las asambleas en las que estábamos preparando el 8 de marzo, ¿no? Todas decíamos, estamos siendo parte de un momento histórico y de un movimiento que sabemos que no es nacional y por eso nos da fuerza. Y en ese sentido, además, esto nos permite recuperar, digamos, todo un pensamiento y una dimensión de otras geografías que, por ejemplo, están planteando hace muchísimo las compañías del movimiento indígena, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el próximo encuentro, que es en octubre, en el sur del país, las compañías indígenas están planteando, se tiene que dejar de llamar Encuentro Nacional de Mujeres. Después de 30 años se puede plantear esto. Se tiene que empezar a llamar Encuentro Plurinacional, ¿no? Y entonces estamos llevando adelante esa discusión con ellas. Es decir, la profundización de las discusiones va permitiendo que se sumen capas de complejidad y va permitiendo, insisto, esta idea de inclusión por radicalización. Es decir, cada vez se incluyen más luchas, más dinámicas, más lenguajes, más demandas, y eso lo que hace es radicalizar el movimiento. En general, se tiene la idea de que si uno le quiere hablar a más gente, se tiene que morigerar o suavizar en su lenguaje, en los pedidos que hace, en el imaginario que evoca. Acá está sucediendo lo contrario. Es decir, hay más potencia en la medida que se logra incluir de manera más fuerte las demandas más radicales, y en ese sentido no son solo demandas de las distintas luchas y de los distintos movimientos. El último punto que quiero plantear es el tema de la contraofensiva, que es algo que también nos preocupa muchísimo. Nosotras vemos sobre todo como si dijésemos una doble pinza en esta contraofensiva. Por un lado, la cuestión de la Iglesia. Ustedes saben que
por lo menos en América Latina, hay todo un discurso sobre la ideología de género impulsado por la Iglesia, ¿no? Diciendo, bueno, cómo la ideología de género es la cooptación, sobre todo de los niños y niñas en las escuelas. Entonces hay toda una, digamos, discusión de muchos grupos conservadores, católicos, contra, por ejemplo, que se incluya la educación sexual integral en las currículas, pero en Argentina, ahora, con la discusión del aborto, la ofensiva de la Iglesia es realmente fuerte. Además tenemos el Papa argentino, que tiene mucha injerencia en las organizaciones sociales en la Argentina. Entonces, la cuestión del aborto ha dividido aguas también dentro de las organizaciones, pero han sido las mujeres de las distintas organizaciones las que salieron a discutir con sus dirigencias, cuando las dirigencias, digamos, decían, no, este movimiento no va a discutir el tema del aborto. Las mujeres de esos mismos movimientos salieron a decir, no hablen por nosotras. Nosotras sí estamos discutiendo esto, sí lo vamos a discutir, sí lo vamos a plantear, y en ese sentido también se logró imponer una discusión clasista sobre el aborto, cuando justamente desde la Iglesia lo que se dice es que el aborto es una cuestión excéntrica de clase media o de clase alta y que las mujeres pobres no tienen más que aferrarse a la vida teniendo hijos. Ese es un poco el discurso de la Iglesia, es un discurso además que dice representar a las mujeres de los sectores populares y es un discurso que está siendo confrontado por las propias mujeres de las organizaciones. Entonces, hoy vemos, nosotras estamos, el 8 de agosto es la votación en Senado para la segunda, o sea, para la sanción definitiva de la ley que ya tiene media sanción en diputados, y ahora estamos presenciando una ofensiva fuertísima de la Iglesia, es decir, colegios religiosos que hacen marchar de manera de marcha militar a sus alumnas con un pañuelo celeste que ellos identifican como el pañuelo contrario al pañuelo verde que identifica al aborto, homilías de los obispos en actos públicos llamando a legitimar directamente la violencia contra las mujeres que se dicen abortistas porque están en contra de la vida, y esto, digamos, da legitimidad a un montón de ataques dispersos que hay en un montón de lugares del país a chicas o a mujeres que están militando por el aborto o chicas que simplemente andan con su cartera o su mochila con el pañuelo verde y son agredidas en la calle. Entonces, hay una ofensiva muy directa, muy abierta, muy densa de la Iglesia. Han circulado y se siguen citando declaraciones del Papa Francisco comparando el aborto con el nazismo, por ejemplo. Entonces, hay, digamos, una guerra directamente. Yo creo que se puede hablar de guerra en ese sentido, en el tipo de discursividad pública que está lanzando la Iglesia. Y además, me parece que no es casual que esto es así porque la lucha y la masividad que ha tenido la lucha por el aborto en Argentina ha disparado un proceso regional. En Brasil, en Perú, en México, en distintos lugares del continente que se han plegado, digamos, a pensar en sus lugares qué significa una lucha por el aborto. La otra pata de esta contraofensiva tiene que ver con la apropiación neoliberal de las demandas del movimiento, del lenguaje del movimiento. Esto supongo que es más conocido, que estamos más acostumbrados a ver todos los intentos de captura desde el mercado, pero en el caso nuestro, además del presidente ultra neoliberal que tenemos, que abrió la última sesión legislativa diciendo nos vamos a ocupar de la brecha salarial y de la igualdad de género, mientras se daba el récord de despidos públicos del sector público y del sector privado en Argentina. Es decir, ¿no? Intentan compatibilizar permanentemente una agenda que habla de brecha salarial con un despido masivo en todos los ámbitos del trabajo, ¿no? Y lo mismo intentan hablar de educación sexual integral, encorsetando, digamos, esa discusión en una cuestión puramente preventiva. Necesitamos que las adolescentes no se embaracen y hablamos de eso solamente cuando hablamos de educación sexual integral. Es decir, lo que vemos es un repliegue que intenta, digamos, la discursividad neoliberal sobre esta amplitud de consignas, de demandas, de enlaces que está haciendo el movimiento, y de hecho el último documento que construimos colectivamente para el acto del 8 de marzo del 2018, el gobierno salió a decir esto no es feminismo, están mezclando todo. Esa es la acusación que a nosotros nos encanta, que nos hacen, que es que mezclamos todo.
y que muchos nos dicen, bueno, ¿qué tiene que ver los despidos con la violencia contra las mujeres? ¿Qué tiene que ver el conflicto mapuche con las violencias contra las mujeres? Y justamente esa es la fuerza del movimiento, que el feminismo ha salido del gueto y del lenguaje victimizante de hablar solo de las violencias contra las mujeres. Y esa fuerza es la que permanentemente nos quieren recortar y es justamente la fuerza de la transversalidad que estamos poniendo en marcha. Eso. Y tenemos el calor en contra. De hecho, os quería agradecer el acto heroico de haber venido y permanecer aquí, que da muestra un poco del interés que suscita la huelga feminista y, en concreto, la experiencia de Argentina. Os quería invitar a una conversación que fuera capaz, por un lado, por supuesto, de preguntar, ¿no?, todo lo que nos hemos quedado con ganas de conocer mejor, aprovechando que están aquí, no tenemos tantas ocasiones de tener una interlocución directa, pero luego también de pensar qué es lo que de su experiencia nos puede resonar o inspirar aquí. Y ahí quería hacer como una pequeñísima aportación, recogiendo, porque claro, han abierto todo un abanico infinito, ¿no?, que nos podríamos pasar un curso entero hablando de cada una de las cosas. Pero pensando desde aquí, de las cosas que más inspiradoras me resultan, son tres. Por un lado, esa estrategia de la asamblea situada como un modo de sacar el feminismo de su encapsulamiento y de construir un feminismo popular. Creo que es algo que podría tener como su efecto aquí contra algunas oposiciones que están surgiendo, ¿no?, en las comparaciones que aparecen entre las reacciones ante la manada, las reacciones ante los abusos en Huelva, ¿no? ¿Qué tal probar, ¿no?, la estrategia de las asambleas situadas como un lugar de ir a sitios diferentes y de sacar el feminismo de su encapsulamiento? Luego la cuestión del paro, la huelga como pregunta, no como cosa ya hecha, sino cómo se hace una huelga feminista. En realidad no lo sabemos. Yo me he encontrado aquí con discusiones donde parecía que lo sabíamos, pero en realidad no lo sabemos. ¿Y si nos atrevemos a cogerlo como pregunta y a la vez a pensar cómo se organizan las condiciones para hacerlo posible? Hubo ahí intentos muy bonitos de los puntos, por ejemplo, de cuidado, para sostener la huelga de cuidados. ¿Qué sería profundizar aquí en esa cuestión? Y algo que nos une, ¿no?, que es esta cuestión del internacionalismo. Es súper claro cuando leemos, o cuando tú explicabas, Vero, la doble pinza que se hace al feminismo, que es internacional, que el tipo de respuestas quizá menos exageradas que se reciben aquí son las mismas. Entonces, la ofensiva es común. ¿Qué sería organizar un internacionalismo que fuera más de ese contagio que ya de hecho se está dando, ¿no?, de esa resonancia que desde México, desde Argentina llaman al paro internacional y aquí? Y cómo ahí se da la relación entre lo organizativo, que necesariamente es más pequeño, lo organizativo capilar y ese desborde, la gente cualquiera que se suma. Eso a escala internacional, ¿cómo se hace? Y bueno, ahí, para abrir el debate, tenemos un problema de micrófono que voy a resolver, pero mientras tenéis que venir aquí a hablar. A ver, bueno, primero, gracias, porque me ha gustado mucho vuestra intervención. He aprendido mucho, aunque ya sabíamos toda vuestra lucha y el tiempo que llevabais en ello. Y agradeceros primero eso, vuestra presencia y vuestro discurso, el de las tres. Y luego, pues, reflexionar un poquito, porque habéis tocado tantos temas que tengo, y lo quiero trasladar un poco a la experiencia aquí en España, ¿no? Me ha gustado mucho el tema de que el feminismo ya no es una cápsula, ya no ha salido de las universidades, ha salido de los pequeños crepúsculos y se ha extendido pues a todas las mujeres. A mí, vamos, yo la experiencia que tuve el 8M es que mujeres que nunca habían hablado de feminismo ni se habían dicho que eran feministas, mujeres de todas las edades, pues empezaron a decir, pues si esto es el feminismo, no me lo había planteado, pero yo soy feminista. O sea, eso yo creo que habría que analizarlo porque ahí dimos un paso de gigante. Entonces,
ese feminismo popular, internacional, yo creo que tanto en España como en otros países, el ejemplo que habéis puesto de las mapuches, o sea, en fin, mujeres que no, ¿qué es eso del feminismo teórico? Yo no sé. Eso yo creo que es muy importante. Luego, otra cosa muy importante que has comentado tú, y creo que tú también, Vero, es el que las feministas tenemos que ir a las mujeres, o sea, no esperar que las mujeres precarias, las mujeres, lo que, no sé, el concepto de feminismo interseccional, ¿no? Tenemos que ir a los movimientos sociales, a la sociedad civil, que ya está organizada. Se me ocurre, aquí el movimiento de más precariedad, la Asamblea 8M se unió al movimiento de más precariedad. Tenemos que ir a las mujeres de servicios de ayuda a domicilio precarias. Tenemos que ir a las mujeres del servicio doméstico que aún están esperando que España apruebe el convenio de la OIT, el artículo 189. Tenemos que ir con las mujeres que están precarizadas en los almacenes de conservas, en las mejilloneras, o sea, es el feminismo el que se tiene que acercar, porque yo creo que hubo una época que es que estábamos esperando que vinieran, y yo creo que habéis tocado un tema que es que y yo creo que aquí en España también nos hemos ido planteando todo eso, o sea, hay que extenderse o desbordar, como vosotras decís. Y yo creo que eso es un tema básico para el feminismo. Y luego, pues, lo que también aquí la teórica académica Rosa Cobo llamó la cuarta ola, yo creo que eso, me gustaría que hablabais, o sea, eso es una pregunta que os lanzo. ¿Qué pensáis? ¿Estamos en una cuarta ola? ¿Se puede decir que estamos en una cuarta ola del feminismo? No sé, es que aquí en España han surgido un montón de artículos sobre ese tema. Y sobre ese tema, ¿por qué? Porque es internacional, porque se ha desbordado, porque se ha llegado a mujeres que en otros momentos de la historia no había llegado el feminismo. Eso es una pregunta que os lanzo. Y luego la experiencia que tuvimos aquí del 8M con el tema de los sindicatos. También es muy importante porque aquí los sindicatos mayoritarios, todo el mundo sabe que fueron 2 horas, o sea, ellas pactaron 2 horas de paro. Solamente CGT y CNT apostaron por la huelga de 24 horas. Yo creo que luego se arrepintieron y dijeron, ¿qué hemos hecho? Si esto ha sido un éxito, ¿cómo no tuvimos esa visión de que esto ya no hay quien lo pare? O sea, este movimiento ya del feminismo no hay quien lo pare, está impregnando toda la sociedad. Y también es otra cosa que me ha gustado mucho porque has hablado, yo no conozco yo personalmente cómo funcionan los sindicatos en Argentina, pero quiero también poner en valor eso, que hubo sindicatos que sí que apostaron y hubo otros sindicatos que no. Igual que hubo partidos políticos que sí apostaron y otros que también tuvieron miedo y recularon un poco y dijeron, ¿pero qué estamos haciendo? O sea, esto no sé, qué barbaridad vamos a hacer, ¿no? Porque en el 2017 paramos media hora, de 12 a 12 y media, yo me acuerdo, o sea, qué ridiculez es esa, cuando vosotras estabais allí, haciendo la revolución y nosotras aquí, ¿pero esto qué es? Y entonces, en este 2018 nos atrevimos, fuimos más allá y quiero también poner en valor la labor de las asambleas 8M, que están en Madrid, yo vengo de un municipio que también yo pertenezco a ella y están haciendo una labor muy importante y se están acercando a mujeres precarias. Bueno, ya no me enrollo porque le dejo a más gente. Voy a aprovecharme de que tenía aquí a 10 centímetros del micrófono, no sé si había otra persona que había pedido la palabra, pero quiero aprovechar que la pregunta de la compañera un poco para yo también enlazarlo, la duda que tengo, y es justamente esto del desplazamiento que debe hacer el feminismo a las asambleas situadas. Yo quisiera comprender eso un poquito más, porque por un lado me parece muy potente, pero también me parece un poco contradictorio, porque ¿cómo es esto de, digamos, si el feminismo cómo se crea esa participación
en esas luchas puntuales, locales, con compañeras que de pronto no están en el cotidiano. Entonces, como que se rompe la lógica de lo situado, justamente, de un feminismo situado, sino más bien parecería como un feminismo dislocado. Y si es que se generan estrategias sostenidas o cómo se crea un diálogo que no sea una aparición puntual del feminismo. Sí, yo, bueno, a mí me intriga un poco esto y pensando en nuestra realidad ecuatoriana, que es donde estamos, también un poco cómo ha habido ensayos de eso, ¿no? Por ejemplo, los desplazamientos de algunas mujeres este año al Puyo, con la lucha de las mujeres amazónicas contra el tema del extractivismo. O sea, ha habido algunos ensayos de esos acercamientos, esas sinergias, el poder conversar, el poder aliarse, el poder seguirse, ¿no?, en las luchas. Pero yo os quería más bien plantear esta cuestión de una renovación que ha desplazado la agenda de género, que ha renovado totalmente los lenguajes y recuperar un lema que vosotras habíais tuneado, ¿no? Y es este lema de, a ver, recordarme bien cómo es, educación sexual para prevenir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, ¿no? Que es un lema que condensa una visión, no sé si tú le llamarías, bueno, yo le llamaría preventiva, ¿no? Temerosa, una visión que de alguna manera está, digamos, no sé si en el marco de un feminismo más victimista a un feminismo más gozoso. Y entonces vosotras la tuneáis así, dice, a ver, educación sexual para descubrir, es que no tengo mis... Ah, no, espera, perdón, si es que tengo aquí las gafas. Digo, no veo nada. Educación sexual para descubrir, anticonceptivos para explorar, me encanta, y aborto legal para decidir. Entonces, me gustaría que comentarais, porque yo creo que parte del desborde tiene que ver con conectar con el deseo, conectar con los deseos de la no tutela, que además en América Latina es una tutela patriarcal colonial y que yo creo que tiene mucho que ver con lo que habéis explicado de los distintos territorios y que lo viven las mujeres amazónicas muy claramente. Por lo menos lo que yo he visto, y mujeres en distintos territorios. Entonces, esta cuestión de profundizar en los lenguajes que ha desplazado una agenda de género muy reificada, muy apagada, pero que también convive con ella, que yo creo que hay que convivir con esas diversidades porque hay muchas generaciones de mujeres, hay muchas capas de lenguaje, entonces poder explorar un poco esta dimensión deseante que yo creo que tiene que ver con la explosión de los colegios, de las escuelas, de no quiero que me digan lo que tengo que hacer en la vida. Entonces, un poco profundizar por ahí, porque yo creo que es una dimensión clave del desborde, ¿no? Bueno, qué bien, así aquí cerca. Ay. Nada, bueno, os quería dar las gracias. No, si quieres. Lo que pasa es que no te están escuchando. No, ya me estaban preguntando. Bueno, gracias. Ha sido súper interesante ver las grandes diferencias y las grandes similitudes, ¿no? De las diferencias, bueno, tengo como 1000 preguntas. Y de las similitudes, sobre todo cuando hablabas tú, como estábamos allí como unas cuantas así, sintiendo todo el rato, ¿no? Con nuestras palabras claves que fueron desborde, que fue proceso. De hecho, me ha sorprendido, Marta, lo que has dicho de que aquí no se hizo tanto esa pregunta, de que era una huelga, porque en las asambleas del 8 de marzo la gran pregunta, la pregunta más creativa fue precisamente esa. Estamos inventando una huelga que no se ha hecho nunca. ¿Cómo se hace esto? Y esta es nuestra fuerza. Y esta era nuestra fuerza en la calle. Y esta era nuestra fuerza en los medios de comunicación. Explicar lo que era una huelga feminista sin tener ni idea y creando en ese momento lo que era una huelga feminista, que evidentemente lo vamos cambiando y va a seguir, según se transversalice más la huelga y el movimiento, va a ser cada vez algo más potente, pero de verdad creo que la pregunta más productiva y más creativa fue esa. Entonces, estaría guay que hablemos luego también de eso, porque nos ha sorprendido algunas. Eso por una parte. Y por otra, os voy a hacer como 2 preguntas así, de curiosidad así muy grandes. Cuando habláis de, por ejemplo, que en el Bolsón, no, que con las mujeres indígenas, ¿no? Hablasteis, ¿a quién os referís cuando decís hablamos? ¿Quién interlocuta con quién? ¿No? ¿Quién es el sujeto político que interlocuta? Que es nuestra gran pregunta también. Y, bueno, y en ese mismo sentido, ¿cómo os organizáis? Que es la gran pregunta, ¿no? Si realmente hay una estructura, no hay una estructura,
¿Quién interlocuta con los sindicatos? Si es siempre desde dentro, también desde fuera. Preguntas muy sencillas, ¿cómo puede ser? Gracias. No, sobre la pregunta de las asambleas situadas. A mí me parece, el primer punto me parece a decir es que no hay recetas. Me parece que no es que hay una cosa que quizás dinamizó la cuestión allá, pueda funcionar acá, o tampoco venimos acá diciendo, bueno, esto efectivamente funciona. No, o sea, a mí me parece, digamos, hay una evaluación, además por cómo se replicó esa idea de asamblea, que dinamizó y que hizo, por un lado, se desarrolló esta cuestión del paro como proceso, porque a partir de esa asamblea que fue por fuera de la preparación del paro, digamos, de alguna manera se empezó a replicar. Pero eso por un lado, no hay una receta. Situada en el sentido, primero, otra cosa, no es el feminismo por un lado y los actores sociales por el otro, porque no es exactamente que el feminismo va, sino lo que hay es como si fuera una forma de encuentro que se inspira en las asambleas de preparación del paro. Pero las mismas actoras implicadas en el conflicto se reivindican a sí mismas feministas y son parte del feminismo. No es que nosotras iluminadas vamos ahí, digamos. La asamblea está compuesta por trabajadoras, por compañeras de distintos sectores que se reivindican a sí mismas feministas. Entonces, no es exactamente justo decir que el feminismo va al conflicto, sino que se replica un tipo de encuentro, con lo que contaba Natalia, por ejemplo, poniendo en primer lugar las alianzas entre mujeres, que tiene que ver, que justamente muchas veces implica desobedecer un mandato en tu pertenencia orgánica a una organización. Por ejemplo, la primera asamblea que contaba en PepsiCo, las trabajadoras implicadas pertenecían a un partido de izquierda trotskista, y me acuerdo que me contó otra compañera que también es feminista y también milita, pero en un partido peronista, que tuvo que desobedecer al partido para participar de esa asamblea. Entonces, es situada porque está en el conflicto, pero no es exacto decir que el feminismo va al conflicto, porque esas actoras están dentro del movimiento feminista. Lo que se replica es un tipo de encuentro con una transversalidad y con con esto de tratar de producir este tipo de diagnóstico sobre esa conflictividad. Entonces, en ese sentido es situada, pero no me gustaría que quede la idea de que el feminismo, va como una especie de caja de herramientas al conflicto. Sobre la cuestión de desbordar la demanda del aborto en un sentido preventivo. Primero, pienso que en eso se lo debemos muchísimo al movimiento de secundarios en Argentina. Es una cosa que... Secundarios son los chicos y las chicas que están en institutos, no sé, estoy hablando de 12, 13, 14, 15 años, que están en un proceso hace muchos años ya, politización absoluta de sus existencias y de los mandatos. Me acuerdo de una discusión en la que las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, las chicas y los chicos, la forma que tienen de empezar a politizarse en relación a una especie de todo social, tiene que empezar para replantearse los mandatos de género, ¿no? No, cambió como esa forma tradicional, aunque hablemos de entramar todos los conflictos, ¿no? Porque esos chicos también son después los que salen a pedir por la escuela pública, pero empieza como una reflexión bien desde la autonomía del cuerpo y desde la experimentación, la posibilidad del descubrimiento. Eso me parece que es muy... Entonces, en ese sentido, pienso que la campaña nacional por el derecho al aborto seguro y legal y gratuito es como un feminismo más, de unas feministas más históricas que están más planteadas desde el lugar de abortamos, que pedimos el aborto libre, pero es la última opción.
Y eso tiene un problema porque en última instancia se condena el derecho al sexo libre, ¿no? Porque decimos, bueno, si no funciona el preservativo, entonces, primero educación sexual, no vaya a ser que, no sé, que una noche te tomes 5 vinos y hagas cualquier cosa, educación sexual, después, bueno, y en última instancia, y esa demanda es la que están tomando en este momento sectores reaccionarios para oponerse al aborto. Es decir, bueno, en vez de legalizar el aborto, ¿por qué no invertimos en educación sexual? O sea, esa es la pinza de ir por lo preventivo, y además entiendo que estratégicamente se pueda pensar el aborto como una cuestión de salud pública, ¿no? En relación a... pero también es un problema si solo se acota el sentido de la demanda de aborto como un problema de salud pública. Y eso, el desborde viene desde esta cuestión que decía ella, de pensarlo como una cuestión de autonomía, pero tampoco es exactamente una cuestión de autonomía, digo, no es estrictamente individual, porque también hay genera procesos de organización colectiva donde se politizan cuestiones colectivas. Bueno, no sé cuáles eran las otras. Me parece que, bueno, paso el micrófono y después, si se me ocurre algo, refuerzo. Bueno, tema desborde y el paro, huelga, trabajo. Me parece que un poco lo que fue sucediendo en estos años, y sobre todo para las mujeres del sindicato, es que le vimos cada vez más capas, esto que iba diciendo un poco Vero, ¿no? Nos fuimos dejando nuestra estructura sindical en la puerta de la asamblea para poder organizarnos en ese desborde, y a su vez sabíamos que teníamos una herramienta útil, si se quiere, para componer ahí con todas las compañeras que venían de diferentes organizaciones, de diferentes experiencias, para poner en discusión la idea de trabajo, ¿no? Además, hay una cuestión que es que últimamente, en el último tiempo, y sobre todo reforzado con este gobierno más neoliberal, la herramienta del paro en sí se está haciendo muy difícil para los sindicatos convocarla. Está siendo muy discutida socialmente como una herramienta que les sirve realmente a los sindicatos para la confrontación con la patronal, para lograr determinadas exigencias. Está siendo como muy estigmatizada también. Y en general las patronales se sirven de eso, y el gobierno también, para decir ya la herramienta del paro no sirve, no es un poder real para modificar las relaciones de fuerza en los lugares de trabajo. Sin embargo, cuando es el movimiento feminista y son con las mujeres de sindicatos las que nombran el paro como herramienta, ahí se arma otra cosa muy distinta, que ni siquiera, que en principio nosotras lo poníamos como una discusión para ver qué significaba parar, y que parar implicaba justamente eso, que se note la ausencia nuestra, que se note qué pasa cuando no estamos, qué pasa cuando no colaboramos con esta reproducción constante del modo en que estamos todos los días cotidianamente. Y esa experiencia que nosotros pusimos ahí, sin saber mucho qué podía llegar a pasar, evidentemente hizo ruido en un montón de lugares, ¿no? Concretamente, cuando nosotras dijimos, bueno, vamos a parar, por ejemplo, las sindicalizadas, dijimos, vamos a parar en todos los lugares, ¿no? Paramos en nuestra casa, en la militancia, en el sindicato y en el lugar de trabajo. Hubo una discusión también sobre si parar 2 horas, si parar todo el día, si es de 24 horas. Las instancias más públicas tenían más posibilidades de hacer eso, y en los lugares privados se complicaba más. Pero para nosotros esa no era una discusión fundamental, cuánto tiempo se para. Para nosotros lo fundamental era que todas nos montemos sobre esa ola que implicaba
poner en riesgo y elaborar sobre la idea de paro otra noción muy distinta a la que se había llegado hasta entonces, digamos, con una herramienta puramente gremial, como una herramienta que la habilitaban solamente desde los lugares de conducción. Un hecho muy interesante fue cuando en el 2017, que nosotros exigíamos a las centrales sindicales, cada uno desde su lugar le exigía a su propia central, que se plegara a este paro de mujeres. Hubieron dos acciones que fueron con fechas del 6, del 7, anteriores al paro del 8. El 6 fue una movilización muy grande de docentes y el día 7 fue convocada por la CGT un acto en el Ministerio de Industrias. Ese día fue muy importante porque para dar cuenta de alguna manera de las tensiones que hay en el mundo del trabajo hoy, que además nosotros le criticábamos que hubieran puesto esa fecha de ese acto antes del 8 de marzo, digamos, un día antes, sin apostar realmente a que el 8 de marzo sea masivo y en donde podamos de alguna manera encontrarnos ahí todas las mujeres de los sindicatos, habían puesto esta acción el día 7. Hicieron un acto y el triunvirato de la CGT no pudo nombrar una fecha concreta de paro nacional, que se le venía exigiendo por todo esto que decía Vero, del nivel de desempleos que cada vez está aumentando más, ¿no? Esa movilización terminó con de alguna manera le pedían, le exigían desde abajo que pongan la fecha del paro nacional. No lo podían poner los dirigentes de las centrales sindicales y terminan yéndose corriendo del acto y la gente subiendo a ese estrado armado, de alguna manera en forma de protesta de que no pudieran concretar un paro, y al otro día las mujeres estábamos llevando sí adelante un paro a nivel internacional. De hecho, una de las consignas fue, el 8 de marzo fue las mujeres, ¿cómo era? Llamamos a paro mientras la CGT toma el té. Tomamos la Sí. calle mientras la CGT toma el té. Sí, no, pero era el único El paro primer macrista. paro a Macri se lo hicimos las mujeres. Claro, el primer paro a Macri, al presidente actual, se lo hicimos las mujeres. Pero bueno, me parece que implica que estamos de alguna manera pensando o usando la herramienta del paro de una manera muy diferente a como lo hacen las estructuras sindicales. Y eso es un trabajo de elaboración muy minucioso de compañeras que se fueron a esas centrales a convocar a todas las mujeres que había en los sindicatos y a reponer el sistema de alianzas como algo fundamental y que se viene tejiendo en los encuentros de mujeres, y que logró que en un momento, por ejemplo, para el 2018, para el 8 de marzo del 2018, ya fueran las mujeres de los sindicatos que reconocieran esa asamblea organizativa como el lugar, la experiencia concreta de ellas, en donde poner en discusión la herramienta del paro y no sus propias centrales sindicales. De hecho, ahí pasaron desde diputadas, dirigentes de organizaciones sindicales de las centrales, digamos, un poco se volcó ese trabajo que nosotros habíamos hecho en un principio de ir a exigir que se pronunciaran las centrales sindicales, se volcó y fue al revés. Ya las compañeras de las centrales sindicales venían a la asamblea y ese era el lugar donde pusieron a discutir la herramienta del paro. Quería comentar esto que decían de las compañeras que hace poco tiempo dicen, entonces ahora me reconozco feminista. Creo que hay una cosa bien interesante en cómo componer, digamos, estas genealogías de las feministas históricas con unos feminismos que no necesitan tener currículum de feminista,
¿no? Me parece que hay algo de esa composición que es lo interesante, justamente porque el feminismo logra componer experiencias y trayectorias muy distintas hoy y eso lo convierte en popular, promiscuo, heterogéneo, pero justamente con capacidad de ser masivo. Entonces, esa mezcla me parece que es lo interesante y justamente lo que nos deja como pregunta es, bueno, ¿qué logramos tocar que conecta hoy con experiencias tan distintas y a la vez cómo estas experiencias tan distintas encuentran en el diagnóstico feminista, por ejemplo, de las violencias y cómo el cuerpo de las mujeres es una especie de terminal privilegiada de una red de violencias, lo que permite conectar con experiencias muy distintas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo de las temporalidades distintas, ¿no? De las trayectorias, de las generaciones, reorganizadas hoy por las luchas, que es lo que le da vitalidad al movimiento, ¿no? Esa especie de convivencia de temporalidades y de experiencias muy distintas. En ese sentido, no sé si estamos de acuerdo, ¿no?, con lo de cuarta ola, porque también es una genealogía que desde América Latina se ve muy eurocéntrica. Entonces, sí, lo que nos gustan mucho las metáforas acuáticas de la marea y ese tipo de cosas, pero no está la discusión tan centrada en relación a esa forma de historización. Más bien la discusión es qué significa hoy un feminismo comunitario, un feminismo indígena, un feminismo villero, un feminismo de territorios, es decir, tratar de entender desde espacios concretos qué es esa multiplicidad que hoy el feminismo es capaz de componer justamente sin saber a priori qué es el feminismo, sin tener la dogmática de qué es el feminismo. En este sentido, creo que también hay algo del feminismo como movimiento de autoformación, ¿no?, de pedagogía colectiva que tiene que ver con estos espacios, por ejemplo, lo de las asambleas situadas, ¿no? Y ahí lo de la relación esta que marcaban ustedes, que me parece súper interesante, entre estar situada y ser capaz de desplazamiento, ¿no?, a la vez. De nuevo, cómo componer, ahí la situación es la que produce el conflicto. Es decir, yo creo que se puede hablar de una racionalidad de asamblea. Porque, por ejemplo, en el primer paro para el 19 de octubre, la gente que no había estado en la asamblea decía, no, pero llamar paro de una semana al otro es un delirio, nadie nos va a hacer caso, sindicato no. Y en la asamblea se sentía una fuerza que hacía pensable como posible y como organizable el paro. Y ahí es porque se percibe una fuerza, ¿no?, y hay una capacidad de evaluación que es una evaluación que surge de estar en asamblea, de encontrarse. Y la idea de asamblea situada tiene que ver con esa capacidad de encontrarnos organizaciones, compañeras que están en distintos conflictos, compañeras que por primera vez van a una asamblea y tratar de pensar juntas a qué le estamos llamando conflicto. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos disponibles? ¿Qué significa enfrentar una ofensiva en un territorio concreto? ¿Qué significa quedar comunicadas? Es decir, no sabemos lo que es producir alianzas, pero tenemos deseo de alianzas. Eso es lo que hoy moviliza esta capacidad del feminismo de desplazarse y a la vez estar situado. Me parece que ahí todo el tiempo estamos como en el desafío de cómo inventar esa doble dinámica. Sintiéndolo mucho, me toca hacer el papel castrador. Las compañeras de traficantes que nos han cedido el espacio, lo han promocionado como tantos otros, su jornada laboral termina, se quieren ir a casa. Entonces, bueno, imagino que todas nos quedamos con esta sensación de que queda muchísimo por conversar y por tejer. Esperemos que haya más ocasiones. Gracias a todas por participar, gracias a las tres y hasta la próxima.